Ok, entonces lo que voy a empezar recordando para todos en general, repito, y para los que están por primera vez quizás en esta reunión, es lo que ocurría en el siglo primero. La humanidad en ese momento básicamente se dividía entre judíos y no judíos, o digas de otra manera, gentiles. Lo que ocurría era que, pues si tú te querías acercar al Dios verdadero, al Dios bíblico, el esquema no daba para otra cosa, sino que tenías que convertirte al judaísmo de esa época y listo. Pero hay que analizar algo, que no había un único judaísmo en el siglo primero. De hecho, nunca lo ha habido. Por eso hay que conocer muy bien ese ángulo de la humanidad. En el siglo primero, como todos sabemos, o sea, lo sabemos, pero a veces no lo dimensionamos. Habían fariseos, habían saduceos, habían esenios, habían celotas, había inclusive samaritanos y judaísmo helenista. Así que habían 6 corrientes básicas, ¿verdad? Por las que tú podías acercarte al Dios bíblico. Eso era en teoría lo que ocurría. ¿Qué pasa? Pues que la destrucción del templo llega en el año 70, ¿cierto? Y de esas 6 vertientes de judaísmo que existían, que eran variantes y que como todos sabemos se oponían porque, digamos, los fariseos disputaban con los saduceos que eran su polo opuesto. Pero luego había una tercera posición que reñía contra los dos a la vez, que eran los esenios. Entonces tú te podías preguntar en esa época, bueno, ¿y cuál es la verdadera o la más correcta versión de judaísmo a la que yo debería asistir para acercarme realmente al verdadero Dios? Es casi la misma pregunta que se haría cualquiera hoy. Bueno, ¿en qué religión, entre comillas, me meto? ¿O cuál es la verdadera religión, entre comillas? Esa misma pregunta existía en esa época. Lo que pasó es que cuando llega la destrucción del templo, de esas 6 corrientes, ¿verdad? Que eran 3 principales, de las 6 habían 3 que sobresalían. Porque los celotas eran pues unos guerrilleros prácticamente políticos, una causa política, no tenían mucha armazón o arquitectura teológica. Los griegos, los helenistas, pues no tenían ideales como tan compatibles con la ortodoxia del pueblo como tal. Era un estilo de vida más mediterráneo, más para el de afuera, ¿cierto? Entonces, los samaritanos, pues, era un grupo aparte, muy, muy atípico, pero bueno, se cuenta como esa mezcolanza o esa versión de la antigua fe de Israel ahí, para el que quisiera. Entonces quedaban 3, ¿verdad? Esenios, saduceos y fariseos. ¿A cuál entro? Es la pregunta. Habían 3 formas distintas de verlo y radicalmente diferentes. Y todos sabemos las diferencias que están descritas en el Evangelio, ¿verdad? De los esenios no se habla mucho en los evangelios, pero hay que decir que ellos eran los herederos de la tradición sacerdotal original de la línea de Aarón, de lo que se formó cuando fue echado el sacerdocio de la época seleucida y se fueron a las montañas de Qumran. Y fíjense que los manuscritos de Qumran terminaron siendo un gran tesoro para todos nosotros hoy a nivel de escritural, a nivel lingüístico, todo lo demás. Entonces estamos en ese siglo primero, se destruye el templo y con la destrucción del templo y todo el despliegue romano, se acaban básicamente esos 2 partidos, saduceos y esenios, y quedan solo los fariseos. Y los fariseos montan 20 años después de la destrucción del templo lo que se llama el concilio de Yavne, y allí en concreto, en el año 90, 92, o la década del 90 después de Cristo, arranca el judaísmo rabínico. ¿Ah? El judaísmo de los rabinos se empieza a estandarizar lo que es la versión farisea del judaísmo. Ojo, y ese judaísmo farisaico despega y comienza un proceso de transformación y evolución hasta nuestros días. Pero tal ha sido ese proceso de transformación que lo que hay hoy o lo que hoy vemos o podemos imaginar como judaísmo casi no es la sombra de lo que había en el siglo primero. Imagínense ustedes, casi no es ni la sombra de lo que era en el siglo primero.
Y de todas maneras hoy, si tú vas al mercado judío, ¿verdad? Hay facciones distintas, hay ultraortodoxos, neortodoxos, reformistas, conservadores, reconstruccionistas. Entonces tú dices, bueno, pero ¿a cuál entro entonces? ¿O quién tiene la razón? ¿Verdad? Esta pregunta se le hicieron, por ejemplo, al rabino Noam Yitzhak, que es una de las figuras más representativas, por lo menos en el mundo de Medio Oriente para allá en cuanto a judaísmo, rabino Noam Yitzhak, y él la respuesta que dio fue, bueno, la verdad es que tú lo que tienes que hacer es apegarte a la escritura y a nuestra literatura, así le dijo a la persona. O sea que él no identificó que hubiese una secta en particular, una corriente en particular que fuese la mejor, sino que él dijo, basta suficiente con que te apegues a la Torah y a nuestra tradición. Le dijo él, pues en su mundo, a esa persona. Yo pienso que es una respuesta muy acertada y que podemos aprender de allí para nosotros hoy. Porque listo, esto pasó del lado judío. Ahora, ¿qué pasó del otro lado? Porque, fíjense ustedes que de esos 6 grupos no he mencionado todavía el grupo del judaísmo según Yehoshua, que fue un grupo emergente, ¿cierto? Fíjense que a corte del libro de Hechos de los Apóstoles dice que eran millares los que han creído, dice allí. Y todos son celosos de la Torá. A mí me gustaría compartir con ustedes ese pasaje para recordarlo, porque es un pasaje muy hermoso que a veces como que perdemos de vista, ¿verdad? Vamos a buscarlo, que eso se encuentra en el libro de Hechos de los Apóstoles y creo que se los puedo compartir en pantalla para que ustedes lo lean. Vamos a ver, para que ustedes lo puedan leer allí. Eso se encuentra en Hechos 21:20, ¿de acuerdo? Ustedes lo pueden ubicar allá. Voy a ver si les puedo compartir la pantalla para que todos lo leamos aquí rápidamente. Allí dice, ¿verdad? Voy a leer pues una versión cualquiera, que hay varias versiones. Voy a leer pues esta de Reina Valera Gómez, que creo que es no, la 1909, pues que es una de las que suelo recomendar, pero allá hay diferentes versiones para leer. Y ellos, como lo oyeron, glorificaron a Dios y le dijeron a Pablo, ¿no? Ya ves, hermano, cuántos millares de judíos hay que han creído y todos son celadores de la Torá o celosos de la Torá. ¿De acuerdo? Fíjense ustedes, no había incompatibilidad para estos hermanos judíos del siglo primero entre el mensaje del Evangelio y la Torá. No había. Así que es incomprensible cómo hoy la cristiandad en general tiene un mensaje de que la ley está abolida, de que eso es solo para los judíos y ese es el punto que vamos a tratar ahora. Porque de pronto ya hemos empezado a entender que la ley no está abolida por un lado, pero sale otra respuesta muy astuta, ¿verdad? Muy ingeniosa, que es decir, eso es solo para los judíos. No está anulada, listo, pero es para los judíos. Ahora vamos a entender qué pasó. Y por eso es que vamos a hablar un poquito sobre la evolución de lo que es la cristiandad. Ya hablamos de la evolución del el judaísmo, básicamente. Sale del concilio de Yavnes, fariseo solamente, no hay esenios, no hay saduceos, solamente la corriente farisea. Se construye el Talmud entre los siglos tercero y quinto y séptimo, perdón. Luego viene la época medieval y luego pues las diferentes corrientes que hay hoy, ultraortodoxas, reformistas y todo lo demás. Fíjense ustedes, rabinos reformados están casando homosexuales. Y eso es judaísmo aceptado dentro de las corrientes del judaísmo hoy. ¿Me explico? Y ahí nadie dice nada. Tú puedes ser budista, sintoísta, taoísta, sikista y no tienes problema para entrar al judaísmo. Basta que tú digas que eres seguidor de Yehoshua y no te admiten. Dicen que es incompatible. Así que hay una doble moral. Los judíos de Lubavitch, por ejemplo, proclaman que su Rebbe, como le llaman ellos, ese es Mashiach. Y le dicen nuestro Señor Mashiach. Y nadie los trata de heréticos dentro del judaísmo. Y es un hombre. Es un hombre, ¿ah? Sin ningún ataño de divinidad ni nada. Es un hombre.
y le llaman Mashiach, Rey Mashiach. Y ponen carteles gigantescos en Jerusalén y nadie se atreve a decirles nada. No sé si allí el comercio de los diamantes tenga algo que ver, pero me parece una terrible doble moral. ¿Me explico? Bien, entonces, ¿qué pasa del otro lado? Del lado de los creyentes en Mashiach del siglo primero. Acabamos de ver y recordar, por ejemplo, que Pedro, en la primera predicación que fue en el templo, que solo habían judíos, fueron 3.000. Luego Juan, cuando vuelve y habla, ahí más adelante en Hechos los apóstoles fueron 4.000 más, eran 7.000. La población de Jerusalén se estimaba en ese entonces de 80.000 personas. O sea que allí poco a poco estamos rayando el 10% de la población. Y nada más hablando de judíos, ahora hablemos de cuando ya viene con Hechos 10 la apertura hacia los gentiles y comienzan a ser llamados masivamente. Viene y se produce el concilio en Hechos capítulo 15, ¿verdad? Cuando se reúnen, bueno, ¿y qué vamos a hacer ahora con los gentiles que están llegando? Se pronuncia Dios, se pronuncian los apóstoles y dicen, bueno, empecemos, y es ahí donde viene el primer punto de inflexión, porque la mayoría de los hermanos me he dado cuenta que han leído solamente, no les impongamos más que estas tres cosas necesarias, ¿verdad? Que se abstengan de idolatría, de la inmoralidad sexual y de sangre, que muchos lamentablemente empezaron a entender de otra manera. Sangre allí significa homicidio, no transfusiones, no comer, no se refiere al no comer sangre. Si bien el no comer sangre tiene otra prohibición en la Torá, allí estamos empezando con los puntos críticos y había que enseñarles a que el homicidio o el sacrificio ritual o lo que fuera estaba mal. Eso es más grave, ¿verdad?, que no guardar Shabbat. Eso es más grave que la parte de honrar a padre y madre, que es el primer mandamiento con promesa, pero qué casualidad que los apóstoles no lo mencionaron allí. ¿Por qué será? ¿Será porque entonces no hay que honrar a padre y madre? ¿O será porque ya no hay que pensar en no robar, por ejemplo? No, no está diciendo eso. Estamos hablando de los puntos críticos, fundamentales. Lo primero que hay que empezar desmontando de un gentil: la idolatría, la inmoralidad sexual y el homicidio. Dice, entonces este es el versículo que no leen, que es el verso 21 que viene a continuación del capítulo 15. Porque, o sea, estas tres cosas necesarias, porque, el por qué no lo leen. Es decir, la razón de por qué nada más aparentemente esas tres cosas no la leen. Y creen que nada más basta con eso y el resto, pues vaya por el mundo y haga lo que su conciencia le dicte. No. A continuación dice algo fundamental. Porque Moisés, desde tiempos antiguos, tiene quien lo predique en las sinagogas donde es leído cada Shabbat. Y resulta que a dónde iba a ir un gentil a congregarse, no habían iglesias gentiles conformadas. ¿De acuerdo? Los gentiles iban invitados por los judíos a las sinagogas a escuchar la Torá, así como hacemos hasta hoy. Cada Shabbat se lee una parashá de Moisés. Y cada Shabbat va a ir aprendiendo mandamientos con calma. Tiene toda la vida para aprender, porque la salvación no es por obras, es por gracia. Y por eso tú no tienes ni que estar sosteniendo, ni conservando, ni con el miedo de que vas a perder la salvación. Pero eso no es argumento, como decía Pablo, ahora vamos y deshagamos para que aumente la gracia, ¿no? Hagamos males para que vengan bienes. No, eso sería infantil, absurdo, no has entendido el mensaje, no tiene nada que ver con eso. Dios te ha dado simplemente, te ha puesto en una carretera distinta, sola para ti un carril, para que tú empieces gateando y termines conduciendo un Audi, ¿me explico? Así, y tienes toda la carretera despejada, pero no te ha dicho, bueno, aquí te pongo y coge para donde quieras, porque entonces mejor nos hubiera dejado donde estábamos, ¿verdad? ¿Qué dice entonces la Escritura? Que cada Shabbat los gentiles debían ir escuchando a Moisés con calma, progresivamente, y ya irían aprendiendo con el tiempo las demás cosas. Pero ¿cuál era el problema? Que los judaizantes fariseos, porque ahí lo dice el capítulo 15, vamos a leerlo, el capítulo 15 lo dice, el versículo 1 y 2, en Hechos de los Apóstoles, que los que empezaron con el problema y la inquietud
y todo lo demás fueron los fariseos. ¿De acuerdo? Dice, y algunos descendieron de Judá, enseñando a los hermanos, si no circuncidáis conforme al rito de Moisés, no podréis ser salvos. ¿De acuerdo? Fíjense ustedes, no podréis ser salvos. Eso es una herejía, porque están haciendo depender la salvación de una obra humana. Así de simple. Y resulta que pues esa herejía está presente hoy en muchísimas iglesias. Porque entonces dicen, si no te pones la falda de este largo, pues no eres parte de la comunidad y no eres salvo o estás afuera. Si te pones aretes, cuidado, cuidado te pintas, cuidado te pones el cabello de un color, cuidado con esta cuestión, cuidado con la otra. Entonces estamos igual de fariseos, ¿me explico? Igual, porque entonces tratamos de ajustar a las personas en nuestro propio esquema de lo que nosotros consideramos lo correcto y no empezamos en el orden bíblico, ¿verdad? Entonces el orden bíblico tiene un punto de partida y tiene una evolución y hay que ir con calma. Esto no significa ahora irse a identificar con el mundo o tolerar al mundo. Ojo, porque eso es lo que más insisto yo, es eso, cero tolerancia con el mundo. Pero eso es una cosa muy distinta a considerar el camino que viene iniciando una persona nueva dentro de los mandamientos. Entonces hay que tener muy clara esa diferencia. ¿Qué pasó? Vamos a hablar entonces ahora rápidamente de esa evolución histórica de esa primera comunidad de creyentes. ¿Qué pasó, verdad? Bien, todos sabemos el siglo primero transcurre, los judíos están allí en una especie de liderazgo, los hermanos judíos, creyentes Mashiach. Pero ya cuando empieza, por ejemplo, a distribuirse el mensaje del Evangelio en el mundo mediterráneo, eh, comienza a gestarse, ¿verdad? Una enemistad, una hostilidad contra los judíos en todo el imperio. Tanto así que hacia el año 44 el emperador Claudio decreta la salida de los judíos de Roma y allí comenzó lo que es la primera complicación para el grupo de creyentes. ¿Por qué? Porque entonces muchos de los creyentes en ese momento en Roma quisieron tomar distancia de los judíos porque no les convenía. Y bueno, pero es que si van a pensar que yo soy judío, me van a echar igual. Entonces yo como que mejor me quito esto que tengo aquí que me identifica como judío y lo hago escondidito y a ellos pues que se los lleven. Me pareció súper desleal de parte de esa primera comunidad. Y por eso es que Pablo escribe la carta a los romanos. Dice, oye, ustedes ahora cuidado van a pensar de que Dios desechó a los judíos y que ahora los ha escogido ustedes los gentiles. Curiosamente, y en contra de esa advertencia de Pablo, surge la doctrina del supersesionismo o la teología del reemplazo. Ya el antiguo Israel fue desechado, ahora nosotros somos la iglesia. ¿Ya? Terrible. Es que parece que no hubieran leído la Biblia, ¿verdad? Si Pablo está advirtiendo eso, cuidado, van a pensar, no se jacten contra las ramas que están ahí estronchadas, que están medio arrancadas, porque si tú piensas que esas ramas que están ahora mismo estronchadas fueron arrancadas del todo, entonces Dios también a ti te puede arrancar más adelante. Si vamos con esa teoría, ¿no? Con esa hipótesis. Así que mejor quédate callado y no opines nada, ¿verdad? Entonces, ese siglo primero pasa allí en medio de la redacción de los escritos del Evangelio, termina con Yohanan o Juan en el año 90, también ahí paralelo cuando se está formando el concilio de Yavne, está Pablo escribiendo el Apocalipsis, ¿cierto? Y listo, de repente, y esto ya aquí hay que empezar con las pinzas y una gran lupa, ¿no?